Sean todos y todas bienvenidas a esta segunda parte de la tercera sección de nuestro curso, Ejemplos de programación con sensores básicos. En esta segunda parte programaremos un sensor de temperatura y humedad, un sensor de gas y haremos una simulación encendiendo y apagando un LED para entender un poco el concepto básico. Entonces procedemos con la presentación. Ahora tenemos los dispositivos de visualización. Como vimos en el video pasado, solo hemos utilizado exclusivamente la comunicación serial y la pantalla del computador para mostrar la información. Pero estos no son los únicos medios disponibles para representar los datos en los sistemas que tengamos. Existen diversos dispositivos de visualización que permiten representar la información de manera más directa, intuitiva y adecuada según la aplicación, porque no siempre podremos tener nuestro microcontrolador conectado a un dispositivo de visualización por comunicación serial. Entonces las opciones más comunes son los LEDs, las pantallas LCD, los displays de 7 segmentos y en este caso otros como impresora o otros dispositivos de salida visual o física. En este caso pasaremos a explicar qué es un LED. Un LED es un componente electrónico que permite el paso de corriente en un único sentido y al hacerlo emite luz. Para funcionar correctamente requiere superar un voltaje mínimo llamado tensión de polarización directa, VD. Una vez superado este umbral, la corriente aumenta de manera brusca, por lo que siempre se debe incluir una resistencia limitadora para evitar daños. Es muy importante conocer bien los periféricos que estamos utilizando y cómo hacer sus conexiones, justamente para evitar todos estos daños que dice acá. O sea que después utilizaremos nuestra resistencia cuando ya estemos en la simulación para evitar los daños por corriente. Al superar esta tensión de polarización directa, la resistencia interna del LED es prácticamente nula, lo que significa que la corriente podría elevarse hasta niveles peligrosos. En algunos prototipos se conecta el LED directamente a pines del microcontrolador sin que se quemen, pero esto ocurre porque la salida limita la corriente. En este caso, Arduino lo incluye, este limitador, y muchos otros microcontroladores para que cuando no sepamos cómo trabajar con nuestros periféricos, pues no puedan haber daños mayores. Por eso es muy importante leer la documentación del periférico con el que estemos trabajando. Aún así, pues como se dice, no es recomendada la práctica de conectar el LED sin resistencia, pues reduce la vida útil del LED y fuerza el pin. En este caso, en el video pasado, vimos ya la declaración de variables, los métodos, los arreglos, las matrices, las estructuras de decisión, etcétera. Pero ahora vamos a ver la declaración de pines en microcontroladores. Este será nuestro primer acercamiento para conectar nuestro microcontrolador o para programar nuestro microcontrolador. Entonces, para que un microcontrolador pueda interactuar con sensores y actuadores, es necesario indicar si un pin funcionará como entrada o salida. Esto se hace en el bloque setup, utilizando esta estructura: pin mode, número de pin y el modo del pin. El modo del pin puede ser input para lectura o output para escritura. Y también tenemos la estructura en los pins. Los microcontroladores distinguen entre señales digitales y analógicas, por lo que existen instrucciones específicas para cada tipo. En este caso, cuando estamos utilizando un periférico con señales digitales, podremos utilizar el digital read, pin, estado, para activar o desactivar, o si es con señales analógicas, analog write, pin y valor, un valor entre 0 y 255. Entonces, para aterrizar un poco más estos conceptos, vamos a hacer estos dos primeros ejercicios en programación con un simulador que ya venimos utilizando, que es el de Walkly. Entonces, abrimos nuestro navegador de referencia, escribiremos Walkly y entraremos a nuestra ESP32. Listo. Ya estando acá en nuestro entorno, permítanme, yo escribo el ejercicio de la diapositiva.
a tener una guía. Dice, crear un programa que mantenga un LED encendido durante 3 segundos y apagado durante 1 segundo en ciclo continuo. Entonces, lo primero que tendremos que hacer, volveremos a nuestra diapositiva, va a ser la declaración de pines. Entonces, para esto necesitaremos un número de pin. En este caso, haremos las conexiones de nuestro LED. Como ya les dije, pues es importante conocer la documentación de lo que estamos trabajando. Entonces, en este caso, podríamos ir a una pestaña, escribir conexiones de un LED con un microcontrolador y ver la resistencia de la que habíamos hablado anteriormente y cómo están distribuidas en las terminales para conectarse al microcontrolador. En este caso, vean que una terminal va conectada a tierra con la resistencia y la otra terminal va conectada al pin de control. Es importante también conocer algo cuando estemos con nuestros microcontroladores y es la distribución de pines. O sea, no todos los pines van a servir para todos los periféricos. En este caso, hay una cosa que se llama pinout de el microcontrolador que tengamos. En este caso, podremos revisar el pinout de una ESP32. Normalmente los fabricantes incluyen este pinout en sus fichas técnicas. Y acá tendremos lo que podemos hacer. Vamos a ver que casi todos los pines con esta señal que se ve un poco curviada significa que sirven para PWM. Miren que hay unos pines que tienen ADC, otros pines que tienen para touch, para que sean como las pantallas de los teléfonos. Hay unos que tienen convertidores DAC, hay otros que tienen los tipos de comunicación que ya vimos, que puede ser también SPI, puede ser TX, RX, etcétera. También podemos verificar nuestras alimentaciones, BIN, GND, donde están distribuidas las tierras, qué alimentación nos puede brindar, 3.3 voltios, 5 voltios, etcétera. Y en este caso vemos que casi cada pin nos puede servir para estas señales digitales. Ya explicado esto, vamos a proceder a hacer las conexiones de nuestro LED. En la flechita de añadir partes, ingresamos y seleccionaremos lo que necesitamos, en este caso el LED. Vamos a correr un poco para acá. También necesitaremos una resistencia. Y entonces ya conectaremos las terminales como lo vimos en el anterior diagrama. Una terminal a GND con la resistencia y la otra terminal puede ser a este pin 4 de la SP. Cambiaremos a rojo el cable del pin del control y a negro el de tierra, que es muy normal hacerlo así en los diagramas electrónicos. Todos los cables negros que pueden ir a tierra, normalmente los de control o los que van a señales de voltaje con cable rojo. Entonces, una vez hecho esto, ya podemos pasar a programar nuestro ejercicio. En este caso, para definir un pin en un microcontrolador, podemos utilizar la palabra reservada #define, la palabra como lo queramos identificar y el pin que vamos a utilizar. En este caso, acá tenemos que tener algo muy en cuenta, y es que este #define define para hacer una reescritura. O sea, no es como lo que habíamos utilizado antes como el int, como el float, como el char, sino que este #define hace una reescritura. Por ejemplo, ya tenemos acá nuestra estructura, pin mode, que dice muy explícitamente número de pin. O sea que acá debería de haber un número. Puede ser 1, 2, 3, 4, depende pues de cómo estén nombrados los pines de nuestro microcontrolador. Pero para tener un orden mejor en el código y para hacerlo un poco más fácil cuando necesitemos modificar nuestro código, utilizamos #define.
Lo que hace este hashtag define, nosotros le damos un nombre y este nombre, cada vez que en el código identifique que está el nombre LED, realmente lo va a reemplazar por 4. O sea que acá realmente tendremos mode 4, modo. Esto es exactamente lo mismo, solo que en esta parte de hashtag define le estamos dando un nombre, porque si después digamos que queremos utilizar otro pin, en vez de ir a cambiar todas estas modalidades así manualmente, etcétera, podemos solo cambiarlo desde el principio de nuestro código y hacerlo un poco más sencillo. Por eso es que esta parte de acá no utiliza el punto y coma. No se utiliza porque, como ya les digo, como es para reemplazar texto, entonces si utilizamos el punto y coma, cada vez que lea la palabra red, realmente estaría reemplazando esto y tendríamos unos errores en la parte de compilación o en la parte de lógica de nuestro código. Una vez explicado el hashtag define, ya definimos nuestro LED y vamos a hacer lo que nos dice el ejercicio. En este caso, como estamos viendo nuevos dispositivos de comunicación, de visualización, perdón, no tendríamos que utilizar nuestro serial. Entonces, volvemos a nuestra presentación. Dice que en el bloque setup es en el que se configura este pin mode y vamos acá a nuestro bloque setup, escribiremos pin mode. Muy importante tener en cuenta las mayúsculas y minúsculas, nuestro número de pin y el modo que vamos a utilizar, que en este caso sería output, porque nosotros le vamos a decir al LED si va a estar encendido o va a estar apagado y él va a dar esa salida. Entonces, por eso es que lo configuramos en output. Ahora, para poder encender y apagar nuestro LED, vamos a utilizar el bloque loop, que no lo habíamos utilizado anteriormente, pero como dice que es en ciclo continuo, y para evitarnos utilizar los ciclos for, los ciclos while, como venimos en la primera documentación de este curso, o sea, la sección 1 y 2, vemos que un sistema embebido pues funciona para hacer una acción repetitiva. Entonces, en este caso, por eso es que se agrega esta función void loop que ya viene por defecto de nuestro IDE. Entonces, vamos a programar en nuestra función loop lo que vamos a hacer, que es mantener un LED encendido durante 3 segundos y apagarlo durante un segundo. Entonces, en este caso, volveremos a nuestra presentación. Veremos acá la escritura de pines, como les expliqué anteriormente, para encender o apagar. Utilizaremos Digital Write porque el LED funciona con señales digitales. También puede funcionar con señales analógicas. En este caso, pondremos acá Digital Write. Vamos a leer el LED y el modo que va a ser, ya que va a estar activo. En este caso volveremos a nuestra presentación para ver la estructura, que es el pin y el estado del pin, encendido o apagado. En este caso vamos a mantenerlo encendido durante 3 segundos. Entonces utilizaremos la palabra reservada delay como retraso. Y como esto funciona en milisegundos, entonces escribiremos 3000 para adaptarlo a segundos. Entonces para apagarlo, escribiremos lo mismo, digital write LED y el estado que necesitamos, que es low. Palabra reservada delay y este sería de 1000. Ya con esto podríamos verificar, iniciar la simulación y ver cómo nuestro LED se enciende durante 3 segundos, se apaga durante 1 segundo, se enciende durante 3 segundos. Vean que acá es lo que les decía. Cuando nosotros utilizamos el hashtag define y le ponemos punto y coma, hay un error
de compilación, porque cuando está reemplazando acá, nos está diciendo cuando está reemplazando la palabra LED, realmente está reemplazando 4 punto y coma. Esperamos a que compile y ya veremos nuestro ejercicio. Se enciende durante 3 segundos el LED, se apaga un segundo, se enciende durante 3 segundos, se apaga un segundo, etcétera, etcétera. Este es nuestro primer acercamiento a la programación con microcontroladores en un entorno virtual. Entonces ya procederemos con nuestro segundo ejercicio. En este caso, nuestro segundo ejercicio nos dice controlar un LED desde el monitor serial, encender con 1 y apagar con 0. Acá ya vamos a combinar lo que vimos en la sesión pasada y lo que estamos viendo en esta segunda parte. En este caso, ya tenemos nuestro pin definido y ya tenemos nuestro modo definido, pero ahora como dice que es utilizando el monitor serial, entonces en esta parte comenzaremos la comunicación serial, como les había explicado, serial.begin, y lo vamos a utilizar a 11.5200 bautios, que es el bauteaje. Esto del bauteaje es realmente por cuestiones de velocidad, de transferencia de información. Entonces también hay números que son muy típicos, 9600, etcétera, etcétera. Según la aplicación que estemos utilizando y según nuestro microcontrolador lo soporte, pues modificaremos el bauteaje para pues tener esta comunicación serial. Y vamos, ya que inicializamos la comunicación con el monitor, al punto println, a escribir el texto, enviar 1 para encender, 0 para apagar. Ahora vamos a volver a nuestro loop, vamos a reciclar un poquito de esto que teníamos ya de el encender y apagar y utilizaremos, que vimos, estructuras de decisión. Entonces, sí, vamos a utilizar una nueva palabra reservada, sería el punto label, que como les dije anteriormente, si no se conoce realmente para qué se está utilizando algo en programación, buscaremos la documentación, el punto label, y nos dice que sirve para comprobar si hay datos esperando a ser leídos en el buffer de comunicación serial. Entonces normalmente tenemos esta estructura y vean que no sirve porque el buffer está esperando a que nosotros le digamos si le vamos a ingresar un 1 o le vamos a ingresar un 0. Entonces en este caso, tenemos acá nuestro condicional, abrimos llaves, como vimos anteriormente, creamos una variable char, dato, y esto va a ser igual a serial.read, o sea, leer lo que estamos almacenando en el buffer, punto y coma. Entonces, en este caso, dentro de este mismo if, vamos a crear otro if que va a decir que si el dato que está leyendo en el char es igual a 1, utilizar esta parte de acá, es igual a 1, se tienen que utilizar las comillas porque acuérdense que un dato char es una letra, no un número como tal. Nos daría error de compilación si no lo utilizamos. Tenemos nuestras llaves y acá utilizaremos que si es 1, encienda.
con lo que reciclamos ahora de nuestro código. Ahora crearemos if de nuevo. Vamos a reciclar esta parte de acá. Va a ser dato, pero sigue cero. Nuestro dato es cero, entonces vamos a utilizar esta otra línea de código que habíamos reservado acá para organizar un poco esta parte de acá. Tenemos nuestra llave secundaria, y esta otra llave que es el que cierra el loop, que nos queda un poco abajo. Ya con todo esto podríamos verificar nuestro segundo ejercicio y veremos que tenemos un error. Este error nos está diciendo que, que la terminal no soporta las dobles comillas, entonces pues la haremos con comilla simple y ya no tendremos ningún problema. Como les dije anteriormente, es muy importante esta parte de depuración que la veremos en la otra sección de nuestro curso, pero por el momento, como les dije en el video anterior, pues nos limitaremos un poco a replicar esta parte. En este caso ya nos compiló correctamente, enviamos el número 1, estamos esperando el buffer, o sea que le tenemos que dar enter y ya se nos enciende nuestro LED, enviamos el número 0 y se apaga nuestro LED, 1 enciende, 0 apaga. La idea de que esté en el loop es que siempre sea una acción repetitiva, o sea que si lo hacemos 2, 3, 4, 100, 200 veces, siempre tendrá que hacer la misma acción. Y con esto terminamos nuestra parte en la consola virtual. Ahora pasaremos a la parte real, que es con los sensores reales, con un microcontrolador real. A nuestra presentación y utilizaremos el sensor de temperatura y humedad DHT22, o también pues lo pueden conocer como AM2302. El DHT22, también llamado AM2302, es un sensor digital muy importante, es digital, capaz de medir simultáneamente temperatura y humedad relativa del ambiente. Es ampliamente utilizado en proyectos de sistemas embebidos debido a su buena precisión, bajo costo y comunicación sencilla con microcontroladores como Arduino o ESP32. En este curso utilizaremos una ESP32, dado que ya se explicó en las anteriores secciones del curso, en la documentación, porque en muchos tipos de sistemas embebidos es mejor utilizar ESP32 que Arduino. A diferencia de sensores analógicos, el DHT22 entrega los datos a través de un protocolo digital propietario, lo que significa la lectura al eliminar la necesidad de conversión analógica. Entonces, en este caso nos está diciendo que las señales ya las está convirtiendo a digitales, lo que nos facilita un poco más el proceso en la programación. Ahora, algo muy importante cuando estemos trabajando con algún tipo de sensor es revisar su documentación. En este caso, pondremos DHT22 datasheet. Siempre revisaremos el datasheet. Acá, por ejemplo, veremos pues que sea un distribuidor de confianza. En este caso es Sparfunk. Como puede haber muchos otros tipos de distribuidores, pero Sparfunk es de confianza. Entonces leeremos un poco lo que nos dice la descripción, las especificaciones técnicas, que es lo que nos interesa. Entonces nos está diciendo que para alimentar el sensor soporta de 3.3 a 6 voltios, o sea que es compatible con nuestra señal del microcontrolador, como les expliqué ahora en el pinout, de la ESP32. En este caso veremos que acá está nuestra parte de alimentación a 3.3 voltios, entonces nos funciona perfectamente. Vemos que es de señal digital por bus.
Y acá tenemos ya las especificaciones de qué es lo que es el sensor, cómo lo hace, etcétera, etcétera. Entonces ya con esta información básica podremos empezar a hacer nuestras conexiones. Acá normalmente se da también un plano de las medidas del sensor por si queremos hacer modelado, algún tipo de carcasa o algo. Y acá se explican un poco los pines que tienen, que es muy importante. El pin 1 corresponde a la parte de voltaje. El pin 2 es la parte de señal, que es el que conectaremos a algún pin de nuestra SP32. El pin 3 es nulo y el pin 4 es GND. Por eso es muy importante revisar el datasheet de los sensores con los que estemos trabajando para ver cómo está la distribución también de pines físicos del mismo sensor. Ya acá, de acá podremos ver también el diagrama de cómo debería ir conectado, la operación, la comunicación y la señal, perdón, etcétera, etcétera. Muy importante revisar todas estas partes del datasheet para conocer bien el sensor con el que estamos trabajando, cómo verificar si las lecturas que nos están dando son verídicas o no, realmente. Y ya pues esto sería pues el final con esta parte, pasamos a la parte física. Bueno, acá ya estamos con la parte física. Tenemos acá un microcontrolador, una ESP32 W-IE, que trae su distribución de pines en la parte inferior de la placa. Eso es muy importante para saber qué pines vamos a declarar en nuestra programación y cómo funciona la distribución de pines en el microcontrolador con el que estén. Hay distintos tipos de ESP. Esta es otra ESP, vean que es un poco más larga. Esta ESP es una ESP Pure B, que a diferencia tiene más cosas integradas. En este caso, tiene para batería y tiene para tarjeta SD. También trae su distribución de pines en la parte trasera. Hay que ver bastante la diferencia entre la distribución de pines de ambos, que se puede ver pues también en el pinout, buscándolo pues en internet. En este caso, muchas personas utilizan eh, protoboards para hacer todo este tipo de conexiones. En este caso, yo utilizaré esta, esta placa de expansión para SP32, que es del modelo que yo tengo. Tienen que mirar muy bien eso si quieren también comprar placas de expansión, que realmente son muy prácticas. La conectaré y ya los mismos pines que tenía acá son estos pines que tengo acá, ya también serigrafiados. Entonces, en este caso, como vimos del sensor que tenemos, nuestro sensor de temperatura y humedad, acá vemos que también viene serigrafiado las conexiones. En este caso revisamos uno de 4 pines de Sparkfun, en este caso solo trae 3, un poco mejor, porque vemos que el pin que decía que era un pin nulo no lo trae, entonces es más fácil para las conexiones. Como les decía, entonces esta parte que nos indica que es la conexión a voltaje, lo conectaremos por medio de jumpers, en este caso macho hembra, hacemos la conexión y conectaremos a nuestro microcontrolador. Acuérdense que el sensor soporta 3.3 voltios a 6 voltios, o sea que podremos conectarlo ya sea en este pin de 5 voltios o ya sea en este pin de 3.3 voltios. En este caso yo lo conectaré en el pin de 3.3 voltios y
pasaremos a realizar nuestras otras conexiones, que será nuestra señal, que está serigrafiada como salida, y nuestra tierra. Es muy importante tener en cuenta que de los periféricos o sensores que vayamos a utilizar, siempre tiene que estar interconectadas las tierras con el microcontrolador, ya que si no, pues no se podrá realizar el control adecuadamente. Conectamos nuestra tierra y como ya vimos en nuestro pinout, casi todos los pines funcionan para el control digital. En este caso yo elegiré el pin 4 para controlar este sensor, pues acá un poco que estoy bien, el pin 4 para controlar el sensor, dado que pues ya también lo habíamos definido anteriormente y para seguir pues una secuencia lógica. Listo. Una vez conectado, ya pasaremos a comunicar nuestro microcontrolador con nuestro computador por medio de un cable de transferencia de datos. En este caso es muy importante que el cable sea de transferencia de datos y no solo sea de carga, porque si no, no se realizará correctamente la comunicación con nuestro computador. Y ya explicaremos otro entorno de programación que es Arduino IDE, que este funciona ya para cuando tenemos nuestro microcontrolador conectado real, o sea que ya no usaremos la simulación, ya usaremos el entorno que usaremos normalmente para programar nuestros sistemas embebidos. Entonces nos vemos en pantalla. Bienvenidos, ya estamos de nuevo en nuestro computador y el entorno de programación que utilizaremos para nuestros microcontroladores será Arduino IDE. En este caso abriremos nuestro navegador, escribiremos Arduino IDE, nos entraremos en el primer link. Este software es gratis, en este caso también se pueden hacer aportes voluntarios y acá podríamos descargar nuestra versión para escritorio de Arduino IDE. Le damos en donde dice descargar, acá pueden seleccionar Windows, Linux, para Mac también, para diferentes tipos de versiones. En este caso acá veremos nuestra descarga en curso y ya se podrá ejecutar cuando esté en las descargas, etc. Pueden ver un video tutorial en las plataformas digitales de cómo instalarlo. En este caso ya procederemos a abrir nuestro Arduino IDE y esta será nuestra pantalla de nuestro entorno de programación, que era muy parecido a lo que teníamos en el simulador de Walkway. Ahora, para que nos puedan funcionar a veces los microcontroladores, necesitaremos descargar los controladores para que los pueda leer el PC. En este caso hay muchos tipos de computadores que no traen esos controladores instalados, como hay muchos que por fábrica sí los traen instalados. En este caso podríamos buscar en la web controladores, necesito mi PC para microcontroladores. En este caso normalmente veremos que no sé si se alcanzó a notar un poco en el video anterior, pero hay muchos tipos de placas de chips que traen esta que es la CH340, la FTDI y el CP210X. Todos estos controladores también podrán ver un video tutorial en las plataformas digitales para que sean compatibles y los pueda reconocer su PC cuando los conecte. En este caso, pues esto no entra en el alcance del curso, por eso pues les estoy recomendando los medios
la de las plataformas digitales. En este caso, cuando nosotros conectemos nuestro microcontrolador a nuestro PC, tendremos que ir a la parte, si estamos en Windows, al icono de Windows, valga la redundancia, daremos clic derecho y en donde dice administrador de dispositivos. Acá en la parte que dice puertos COM y LPT, vemos que esta placa tiene el chip CH340, entonces lo reconoce. Vean que está por USB serial. Estos son de Bluetooth, pues esto no le haremos caso. Y que está en el COM20. Entonces en este caso, pues lo identificaremos acá seleccionando nuestra board. No antes sin ello mirar si tenemos instalada las librerías de ESP32. En este caso le daremos acá la parte de librerías y buscaremos si tenemos instalada la librería de ESP32. Entonces normalmente estas instalaciones las hace Arduino por defecto. Acá no se puede ver muy bien, pero si yo le doy acá a las preferencias, voy a ver que acá tengo en el URL de Espressif, que es el fabricante de ESP32, instalado los paquetes. Pueden ver también un video tutorial de cómo instalar los paquetes de ESP32 para Arduino. Ahora en este caso seleccionamos nuestra board que está en el COM20, como vimos anteriormente en el administrador de dispositivos, y seleccionamos qué tipo de ESP tenemos. Vamos a escribir ESP32 acá para agilizar un poco la búsqueda. Y veremos que hay muchos tipos de ESP32 como les venía explicando. Muchos tipos de ESP32 y de diferentes microcontroladores. En este caso voy a seleccionar el que está por defecto, Grover módulo, y ya con esto podremos empezar a programar nuestro sensor de temperatura y humedad. Entonces en este caso, como vimos en la diapositiva, nuestra presentación, por medio de ya lo que vamos a llamar librerías, él va a hacer toda esta parte de entregar los datos de manera digital. Entonces, para incluir librerías, utilizaremos las palabras reservadas hashtag include y el nombre de nuestro sensor DHT.h. Antes de ello, verificaremos si tenemos la librería instalada DHT. Verificamos si tenemos nuestra librería. Y como vemos, en este caso, acá tenemos instalada nuestra librería de DHT Sensor Library by Adafruit, que esa es la que utilizaremos en este caso, ya que pues acá dice que también incluye el de HT22. Cuando queramos saber más sobre las librerías que vamos a instalar y cómo funcionan, esto es muy bueno de Arduino IDE. Por eso es que es un entorno de programación que es muy utilizado porque tiene una documentación bastante extensa y que es muy bueno a la hora de realizar nuestros proyectos. Para conocer un poco más de la librería le vamos a dar más información y nos va a mandar directamente, pero en un momento yo abro acá, nos manda directamente al GitHub en donde está soportada la librería. Acá es muy importante leer esta documentación para saber cómo manejar la librería, todas las funciones que tiene, etcétera, etcétera. Entonces, algo muy importante en este caso es ver que normalmente los desarrolladores de las librerías instalan un ejemplo para que nosotros lo podamos utilizar. Entonces, en este caso,
nos podremos ir a la parte de File, donde dice Examples, y vamos a buscar el de nuestro sensor. Entonces en este caso es el sensor DTH. Vamos a buscar el ejemplo que tenemos con este sensor. Acá está. Hay dos ejemplos. Vamos a abrir el primero. En este caso vemos cómo funciona un poco la librería. Dice que tenemos que definir el pin por el que va a estar conectado y tendremos que decir en esta parte de acá definir qué tipo de sensor estamos utilizando. Vean que la librería soporta para DHT11 y DHT21. Como estamos usando el DHT22, haremos esta línea y la utilizaremos nosotros. También, como podemos ver en el ejemplo, tendremos también acá que definir nuestro pin por medio de DHT pin. Entonces en este caso, como vimos en el video ya de las conexiones reales, fue el pin 4. Entonces ese es el que utilizaremos. Y así es como se revisa un poco de cómo funcionan las librerías que, que han desarrollado para facilitar un poco más toda esta comunicación con los sensores y los microcontroladores. En este caso vamos a revisar que hay una estructura de una función acá, que es esta, donde tendremos que introducir nuestro pin y tendremos que introducir el tipo. En este caso esto es un nombre que se le asigna. Nosotros lo vamos a poner de esta forma para abreviar: DHT, siguiendo la estructura, el pin, coma, y nuestro tipo de sensor que estamos utilizando. Acuérdense, como les expliqué anteriormente, cuando usamos hashtag define no utilizaremos el punto y coma y ya podríamos proceder a programar nuestro sensor. En este caso, para visualizar los datos que nos entregue el sensor, inicializaremos nuestra consola serial. Como estamos con ESP32 en 115200 baudios, empezamos imprimiendo algo que nos diga que si estamos haciendo bien nuestra comunicación con el serial. Vamos en este caso a decir que es la lectura del sensor HT22 y vamos a inicializar nuestro sensor HT. Esto es una función que viene en la librería, como podemos ver acá en nuestro ejemplo. Para inicializar el dispositivo utilizaremos dht.begin, que es lo que estamos utilizando en este momento. Entonces ya acá tenemos ya pues esta parte que es del ejemplo, que ya directamente estamos utilizando esto para obtener la temperatura, para obtener la humedad y para imprimir los valores, etcétera, etcétera. Nosotros haremos un código un poco más simple de entender, ya que estamos apenas empezando en este mundo de los microcontroladores. Y en este caso vamos acá ya en nuestro loop a programar nuestro sensor. Vamos a llamar a esta variable humedad de float, tipo float, porque es un real, no es un entero. Acuérdense que los tipos float pueden almacenar números decimales. Utilizaremos dht.read
humidity para poder leer nuestra humedad. Y vamos a crear otra variable, vamos a reciclar un poco esta línea que utilizamos anteriormente para la temperatura. Y acá vamos a poner temperatura. Ahora vamos a imprimir nuestros valores, estos valores en la consola serial.print. Vamos a ponerlo un poco más bonitos, la visualización de datos. Como les decía en los anteriores videos, ya con la experiencia sabremos cómo utilizar de manera adecuada los serial print y los serial println para que sea un poco más amena la visualización de los datos. Temperatura, no hay que olvidarnos de nuestras comillas ya que estamos poniendo texto cuando vamos a poner las variables. Las ponemos y las comillas. Vamos a poner un serial print para la temperatura. Punto y coma para finalizar la línea de código. Y finalmente ya vamos a poner esta última impresión. Grados Celsius. Y para poder visualizar las lecturas vamos a utilizar un pequeño delay, ya lo utilizamos anteriormente, de 2 segundos. Ya con esto podríamos primero compilar nuestro código, lo vamos a compilar para verificar que todo lo que estemos haciendo esté correcto. En este caso nos dio un error, tendríamos que tener muy en cuenta de lo que nos está diciendo el compilador. Nos está diciendo que DTH no es un tipo de nombre y que si quería decir DHT. Entonces en este caso vamos hacia la línea en donde está, que nos dice que es la línea 7 y que luego pues lo que deriva de lo que estamos utilizando también va a tener un error. En este caso vamos para acá, para la línea 7 y cambiamos por DHT, que es lo que nos está recomendando el compilador. Ya con esto volveremos a compilar, no deberíamos tener ningún tipo de problema. Y en este caso, cuando vemos que no tenemos ningún tipo de problema, en la parte del compilador va a aparecer los espacios de memoria que estamos utilizando, que es muy importante a la hora también de que estemos programando nuestros microcontroladores. En este caso ya va a terminar la compilación y tenemos que el sketch está utilizando el 23%, etcétera, etcétera, y ya podremos pasar a esta flecha que es para subir nuestro código a nuestro microcontrolador. Los microcontroladores suelen tener un botón de reset y de boot. Reset y boot. ESP32. Vamos a verlo acá en unas imágenes. Estos botones son muy importantes
a la hora cuando estamos subiendo código, y este botón de END o de reset en muchas otras ESP funciona pues para resetear, valga la redundancia, nuestra ESP. Normalmente se utiliza mucho después de que subamos un código para que veamos que todo quedó funcionando correctamente. En la siguiente sección de este curso, ya en el manejo de errores, veremos más a fondo qué pueden hacer estos dos botones en nuestro microcontrolador. Volveremos y acá vemos que ya se está cargando correctamente. Acá está reescribiendo los espacios de memoria nuestro código, y para abrir nuestra consola serial le daremos acá en donde dice serial monitor, que es una lupita, y ya podremos ver nuestros datos de humedad y temperatura. Vemos que la humedad está en unos rangos normales y la temperatura en unos rangos normales para temperatura ambiente. Hay que tener muy en cuenta que miren que el serial begin yo lo puse en 115200 baudios. Si yo llego a cambiar el baudiaje, pues empezará a darme caracteres que nada que ver. Por eso es muy importante configurar nuestro baudiaje también en nuestra consola serial, y ahí ya volverá a dar lecturas normales. Entonces, este sería todo con nuestro sensor de humedad. Ahora pasaremos a la presentación a programar nuestro sensor de gases MQ7. El MQ7 es un sensor analógico, ojo, diferencia con el sensor que acabamos de ver de temperatura y humedad, que era digital, utilizado para detectar monóxido de carbono en el aire. Este gas es altamente tóxico y no tiene olor, por lo que este tipo de sensores se usa en sistemas de alarma, monitoreo ambiental y proyectos de seguridad. El MQ7 pertenece a la familia MQ de sensores de gas. Hay muchos tipos de sensores de la familia MQ que funcionan midiendo cambios en la resistencia de un material semiconductor expuesto a gases específicos. Acá se especifica el material del semiconductor cuya resistencia cambia según la concentración de gas. El módulo que utilizaremos incluye un elemento calefactor, un material sensible al gas y un circuito que entrega una salida analógica proporcional al gas detectado. O sea que acá practicaremos más la parte analógica en nuestro manejo de microcontroladores. Entonces el principio de funcionamiento es que cuando aumenta la cantidad de CO, la resistencia baja y el valor analógico leído es mayor. En este caso solo vamos a leer los valores analógicos que nos va a entregar este sensor, y si ya queremos hacer una aplicación real, la calibración requiere gráficas logarítmicas y puntos RSRO, pero en programación básica como lo estamos haciendo nosotros, pues vamos a interpretar en que mientras más alto, más gas va a haber en este caso. Ahora pasaremos otra vez a la conexión real. No antes, sin primero buscar el datasheet de el sensor de gas MQ7. En este caso vamos otra vez para acá, para nuestro navegador, buscaremos MQ7 datasheet, y acá tenemos el datasheet de nuestro sensor. En este caso tenemos varios tipos de distribuidores. Podemos ver el datasheet también así como vimos con el otro sensor, que es este de acá. Tenemos que funciona a 5 voltios y las condiciones operativas, que es desde una temperatura de menos 20 a 50, etcétera, etcétera, que pues también tendríamos que mirar para qué funcionalidad lo necesitamos y en qué tipo de ambiente lo vamos a instalar. Tenemos nuestro plano con medidas para la parte de diseño, lo que les venía contando de las gráficas logarítmicas y las gráficas para obtener pues la calibración real del sensor. Y en este caso vamos a simplificar un poco la información viendo este distribuidor, voltaje de operación de 5 voltios,
a diferencia del otro que se podía en 3.3. En este caso tenemos pues la concentración de oxígeno, el consumo aproximado, etcétera, etcétera. Y en este caso vamos a ver un poco de el pinout de este sensor MQ7. Podemos ver por medio de imágenes. Miren que tenemos que ver ahora la parte real que está serigrafiada, pero que tenemos normalmente unos pines que van a ser el power, el ground, la señal análoga, en este caso este incluye también una señal digital, y veremos todo más en detalle en las conexiones reales. Bienvenidos a esta parte de conexiones reales. Ahora vamos a trabajar con el sensor de gas, el MQ7. Como vimos anteriormente en el pinout, acá tenemos nuestros 4 pines: BCC, GND, DO y AD. Y en este caso sería para la parte digital, y para la parte análoga nosotros utilizaremos la parte análoga, como les venía contando. Y acá está la resistencia, que se puede variar para temas de calibración, y este es el sensor que utilizaremos. Entonces en este caso utilizaremos la misma ESP con la misma tarjeta de expansión. Conectaremos a nuestro pin análogo los cables macho hembra, nuestra parte de alimentación y nuestra parte de tierra. En este caso cambiaremos de pin para ir trabajando con más pines de la ESP. Utilizaremos el pin 34 para controlar este sensor, para adquirir los datos de este sensor. Acá para que se vea un poco mejor, pin 34, conectamos. Acuérdense que el funcionamiento de este sensor es a 5 voltios, entonces ya no conectaremos a 3.3 sino a 5 voltios. Y conectaremos nuestra tierra. Recuerden que esto también lo pueden hacer en protoboard. Este microcontrolador ESP32 y muchos están diseñados para que en el bus intermedio que tiene la protoboard se pueda conectar, porque son pines estándar. Y ya con esto finalizamos la conexión de nuestro sensor de gas MQ7. Bienvenidos otra vez. Ahora volvemos a nuestro entorno de Arduino IDE para programar nuestro sensor de gas MQ7. Este caso es un poco más sencillo que nuestro sensor de temperatura y humedad, dado que no utilizaremos librerías y solo vamos a leer los valores analógicos que nos va a entregar este sensor de gas. En este caso vamos a crear un nuevo archivo. Le damos en File, New Sketch, y creamos nuestro nuevo archivo. Las terminaciones de archivo en este IDE son en .ino, para que se tenga muy en cuenta a la hora de que quieran buscar ejemplos de códigos en la web. Y empezaremos definiendo nuestro pin del MQ7, pin que va a ser el 34, que fue el que utilizamos en las conexiones reales. Y en el Voice Setup
vamos a inicializar nuestra comunicación con la consola serial. Serial.begin, el baudiaje, la velocidad de transferencia de datos. Serial.println, para imprimir algún encabezado, por ejemplo, lectura del sensor de gas. Y en nuestro loop vamos a crear una variable tipo int que va a ser el valor del sensor. Como vimos en este caso, vamos a utilizar analog read para leer los valores analógicos que va a entregar este sensor, y en este caso vamos a reemplazar el nombre que utilizamos en hashtag define mqpin. Ya esta programación es muy sencilla realmente porque solo es para leer los valores. Entonces acá imprimimos un encabezado, nos puede decir por ejemplo valor del sensor, y utilizaremos un println con nuestra variable que creamos, y para poderlo visualizar de una manera más fácil en nuestra consola vamos a poner un delay de 1 segundo. Ya con esto estaría programado nuestro sensor solo para obtener los valores analógicos. Vamos a entrar a compilar. Vamos a esperar a que termine de compilar. No se debe demorar mucho porque como no estamos cargando librerías ni nada por el estilo, la compilación debería ser rápida. Y vemos que tenemos un error en este punto, que fue que no pusimos el punto y coma. Importante, como siempre les digo, estos errores se dan para que se entienda un poco más cómo manejar este tipo de errores en nuestra parte de depuración del compilador, para que entendamos un poco por si nos suceden errores similares. Ya con esto vamos a volver a verificar. Y vemos que se compiló correctamente. Ahora vamos a subir el código a nuestra ESP32. Ya está subiendo el código, está reescribiendo la memoria, y ya podemos abrir nuestro monitor serial para ver los valores que nos está entregando el sensor. En este caso vemos los valores analógicos, y si yo acerco un gas, vamos a ver que este valor sube, y si dejo de acercar el gas, vamos a ver cómo el valor baja. De nuevo acerco el gas, el valor sube, este valor de 4095 ya en breve se va a explicar, y si quito el gas el valor baja. Entonces en este caso vamos a explicar un poco de qué son estos valores analógicos que nos está entregando. Vamos a la web
analógicos en ESP32. Y todo esto tiene que ver con lo que vimos ahora en la parte del pinout del ADC. Entonces, el ESP32 maneja valores analógicos con sus conversores análogos digitales. Porque acuérdense que estamos con un sensor análogo y pues lo estamos traduciendo acá por este medio digital. Para las entradas, leyendo voltajes de 0 a 3.3 voltios, en este caso lo estamos leyendo en 5 voltios y haciendo un mapeo, que esto es muy importante, o sea que cada valor de voltaje que va leyendo, por ejemplo, lo va mapeando desde 0 hasta 4095. O sea, en este caso, si es 0 voltios, es mapeo en 0. Si es la mitad, digamos, va a ser la mitad de 4095, etcétera, etcétera. Y por el contrario, como ya habíamos visto en nuestras diapositivas, los convertidores digital análogos son utilizadas para las salidas, convirtiendo 0 en 255, que en este caso es el PWM, de 0 a 3.3 voltios. Entonces ya con esto terminamos nuestra, nuestra tercera sección de este curso y sin más que decir, muchas gracias.